Creo que estos son unos buenos presupuestos. Acabo, presidenta. Es una lástima que el PSOE siga en el no es no, así le va. Pero en todo caso, por lo menos que la mayoría de esta Cámara saque adelante unos presupuestos que son buenos para los españoles, que son buenos para España y sobre todo que en un momento tan delicado dan un síntoma también de fortaleza de esta Cámara. Aprobado el texto del dictamen del preámbulo. Muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión. Por tanto, en el momento más delicado para España, ante un golpe a la democracia como nos han dado en Cataluña, en el momento en que sigue el desafío separatista con Torra al frente y Puigdemont manejando los hilos, en el momento en que los españoles más necesitamos un gobierno fuerte, con amplio consenso, con capacidad de decisión, en el momento más delicado de España, en Ciudadanos vamos a tener que evaluar lo que pasa en el resto de legislatura. Hay un antes y un después en la legislatura. Hay un antes y un después en la relación del Gobierno con la oposición. Tenemos que decir claramente, ha liquidado esta legislatura. Que es esa moción instrumental en la que un notable, un hombre de Estado, una persona independiente, no desde luego Sánchez ni Rajoy ni yo mismo, sino una persona independiente, pudiera hacerlo. Y hay gente en España. Ayer hablaron Villegas y Ábalos y nosotros hemos puesto encima de la mesa incluso personas independientes que sean próximas al Partido Socialista. No tenemos ningún inconveniente porque hay gente socialista que ha hecho un papel de Estado en este país. Oiga, el señor Nicolás Redondo, el señor Ramón Jáuregui, el señor Solana. Yo les voy a decir simplemente lo que dijo el señor Villegas sobre el horizonte de estabilidad y de lealtad que le proponía al Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno de España en los próximos meses. No iban a apoyar su techo de gasto, iban a levantar los vetos a muchas de las leyes que ustedes han bloqueado en la mesa y, por supuesto, iban a desestabilizar lo máximo posible al Gobierno de España y al Grupo Parlamentario Popular. Eso es lo que nos dijo el señor Rivera. Lo que ocurre, señor Rivera, es que usted simple y llanamente no tiene palabra.